Best film ever. 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 Bienvenido al podcast. Hola filmers, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de recomendaciones navideñas. Yo soy Best Film Ever y el día de hoy no estoy solo en este episodio. Está conmigo, una vez más, Andrea Olvera. ¿Cómo estás, Anne? Bien, gracias nuevamente por la invitación. Bueno, sí, ya ando otra vez aquí de metiche. Aquí es tu espacio, eres bienvenida de este lado. Bueno, como ya lo vieron en el título del episodio de hoy, vamos a estar hablando de Little Women, Mujercitas, como se conoce aquí en español. Y es un tema interesante de entrada porque es una adaptación, es un libro escrito por Louisa May Alcott en el lejano 1868. Y ha tenido ya por ahí algunas adaptaciones, ha tenido películas y ha tenido series. Nos vamos a enfocar un poco más, bueno, principalmente de hecho en la adaptación de 2019 dirigida por Greta Gerwig. Sí, justamente, bueno, vamos a hablar de la versión del 2019. En lo personal, mi favorita, no me he visto todas las adaptaciones de Mujercitas a la pantalla grande, para empezar, sí, porque es imposible. Creo que la primera y la segunda adaptación están perdidas. Entonces, pero por otro lado, aparte, no me las he visto, las que existen, me he visto la del 94 nada más. Sin embargo, creo que es muy fácil que para alguien que no ha visto otras versiones y simplemente llegue a esta, sea su favorita, porque de alguna forma responde mucho más a la actualidad que estamos viviendo. El mundo ha cambiado mucho desde los 90, entonces pues creo que desde la edición, desde el ritmo, desde la forma de contar las cosas, de reflejar los personajes, sí es una versión un poco más actual. Esto no significa que traicione el material del que viene, sí, pero definitivamente sí hay una intención y sí hay un aporte de Greta. Sí, concuerdo. Naturalmente la versión de 2019 viene mucho más ágil, lo mismo que pasa con todas estas nuevas adaptaciones o nuevos episodios, por ejemplo, en este caso de Star Wars pasa lo mismo. Yo pensé Star Trek. Porque claro, o sea, no, sí, es que también ver un episodio de Star Trek de antes y verlo ahorita, o sea, sí, bueno, no, claro, ahorita entre comillas, ¿verdad? Porque creo que ahorita no hay ninguna. Sí, tienen ritmos completamente distintos. Miren, yo no soy fan de Star Trek, la verdad, no sé por qué saqué ese ejemplo, sí. Yo ni siquiera sé Star Trek, o sea, imagínense qué tan metido está Star Trek en la cultura que yo que no lo he visto, sí, fue lo primero que se me ocurrió. Ya generamos aquí un debate entre Star Trek y Star Wars, el mítico debate. Lo gracioso es que no he visto Star Trek, o sea, estoy la peor defensora que pudo haber. Pero regresando. Sí, tiene un ritmo mucho más ágil, obviamente, incluso en los diálogos creo que se nota. Por supuesto sigue siendo una historia que está retratando una época muy anterior a nosotros. Sin embargo, muchos de sus personajes responden a las actitudes a las que responderíamos nosotros, o de la forma en la que responderíamos nosotros. Sí, insisto, esta versión del 2019 es bastante interesante porque adaptar un libro a el cine, que ya ha sido adaptado como, no sé, ahorita me acuerdo de 5 versiones al menos. O sea, sí, y aún así encontrar la forma de aportar algo a esa historia que ya ha sido contada una y otra vez, y que de alguna manera no se sienta que estás diciendo lo mismo. No solo diciendo lo mismo, sino pasándole por encima al libro, traicionando la historia, no es fácil. Y aún así Greta lo logra. Y lo logra recurriendo a un lugar. El libro es bastante autobiográfico. No es la biografía de Luisa. Sí. O Loisa, dependiendo de cuándo leyeron el libro, van a encontrarla. En mis tiempos se llamaba Luisa. Pero bueno, recurre a ella porque la misma Luisa recurrió mucho para contar esta historia. Entonces, esta Greta lo que intenta es tomar elementos que ahora sabemos sobre la vida de esta autora, de esta escritora,
y los incorpora. Entonces eso es todavía como recuperar más el espíritu, la esencia que Luisa misma le había puesto y Greta retoma. Entonces yo creo que ahí está el gran acierto, porque como partes, como persona que también le ha tocado andar en los lares del guión, sí es una pregunta, ¿cómo aporto yo nuevamente a esta historia? Entonces, si ustedes han visto otras versiones de Mujercitas y por alguna u otra razón no se han animado a ver esta porque no quieren ver como la misma historia contada nuevamente igual, créanme, no está contada nuevamente igual. Para empezar, utiliza un recurso constante acerca de los flashbacks, que no se sienten como los flashbacks que interrumpen de repente la trama o la historia y que dices, no, espérate, yo quiero saber lo otro, ¿por qué me estás metiendo un flashback? Ya, sigamos a lo siguiente. No, acá se sienten súper orgánicos. Incluso se puede sentir como 2 líneas temporales, ¿no? Exactamente, es más bien como 2 líneas temporales paralelas, porque al final este es un libro que habla sobre la transición de 4 niñas a 4 mujeres. Entonces, teniendo este contraste constante sobre su infancia y sobre su presente, que es la adultez, nos deja ver más claramente lo que ha cambiado y cómo ha cambiado y las razones por las que ha cambiado. Sí, estoy de acuerdo. Se agradece que no sea terriblemente... Es evidente, para mí son evidentes los cortes entre el pasado y el presente, pero tampoco que te estén poniendo a cada rato un letrero de pasado, presente, o que pongan un cambio súper drástico en todos los personajes para que te quede clarísimo, porque la película dice, ¿sabes qué? Tú eres un ser pensante y tú eres un ser que le está poniendo atención a mi historia y por lo tanto te voy a respetar. A mí me gustan las películas que respetan a su audiencia, que no le están explicando todo con manzanitas y que realmente dicen, tengo enfrente una persona que puedo pensar, tengo enfrente un ser humano que es capaz de analizar y es capaz de entender, la voy a tratar como tal. Entonces me gusta que respeta la inteligencia del público. Sí, y porque realmente tampoco era necesario, o sea, lo único que te pide en cualquier película, lo único que te pide es que te sientes a verla, o sea, si no estás haciendo eso, entonces, ¿qué estás haciendo? O mejor no entres a verla, ¿no? Y estos brincos temporales, estas 2 líneas narrativas muy al estilo Memento que en algún punto se terminan encontrando, es, creo, una de las cosas que le aportan más originalidad a esta versión de Greta y que tenía claro, obviamente, a la hora de realizar su visión de Mujercitas. Cosa que me cayó muy gorda es que muchos críticos justamente le dijeron, es que no se entiende tu historia. Y yo como, dude, los recuerdos son cálidos, el presente es frío. Exacto. ¿Cuál es tu...? Y aparte, o sea, son el mismo tipo de críticos que dicen, no, es que esta otra película con 7 líneas temporales, ¿cómo lo entendiste? ¿Cómo tú, poco intelectual, no fuiste capaz de entender estas 7 líneas temporales? Y acá que nada más eran 2 desde, no se le entiende. Y yo así como de, dude, tienes la paleta de colores. Se le entiende. O sea, aparte es evidente cuando pasas de un momento a otro, o sea, cuando pasas de un tiempo a otro, hay un corte, hay un cierto tipo de corte. Y luego aparte está la corrección de color, préstale 2 segundos atención a la película y le vas a entender al cambio de líneas. Sí pasa que de repente como que sí se va la onda, pero es hasta a propósito. Pero lo captas por el contexto, después dices, claro, ya volvimos al presente, por supuesto. Pero, sí. Ya, tenía que sacar mi enojo porque sí fue como a big deal en ese momento de, no se le entiende. Y yo como de... Claro que se le entiende, nada más quieres estar aquí fregando. Ya, mejor dinos que te amargó que una mujer estuviera dirigiendo ya, punto. Sí, no, de acuerdo, está súper claro que... O sea, ¿en qué momento suceden los... A ver, dile a Nolan lo mismo, a ver. Sí, exacto, reclámale. Ya, me voy a relajar. Estamos hablando de Mujercitas, que es una película que no es precisamente navideña, pero tiene muchos momentos muy navideños, muy de invierno. Entonces es por eso que está en la selección del día de hoy. De hecho, el libro empieza justamente con la mañana de Navidad. En este caso no es igual, acá empieza con cierto momento del presente que no voy a comentar, pero sí hay que decirlo. Miren, la Navidad fue creada en gran parte para hacer una especie como de festival infantil. O sea, había un nuevo
público al que venderle cosas, que eran los niños, y entonces la Navidad se empezó a ver como algo cada vez más comercial, al punto de que el día de hoy es una cosa estúpidamente comercial. Entonces está muy unida a los niños, tanto por una cuestión de mercadotecnia, pero también ya de tradición, sobre la infancia, ¿no? Y los niños, quienes reciben los regalos, quienes se maravillan, para quienes se planea todo esto, a quién le ponen su botita o pone su zapato debajo de el árbol. Son los niños, es una festividad muy infantil. Sí. Entonces, evidentemente, creo que me parece una buena decisión. Yo no sé si Luisa, en el momento en el que lo pensó, así lo concibió, o Greta, no sé, porque no sé exactamente, no he leído el libro, no, he leído fragmentos de él, pero no lo he leído completo. Pero es bien interesante que Greta diga, claro, la Navidad, el invierno, la nieve, todos estos juegos son muy de algo infantil, de un momento de vacaciones, de pasártela bien, de estar con tu familia. Voy a tomar la infancia y la voy a retratar allí. A lo mejor esto viene desde el libro, a lo mejor no, pero es una decisión para marcar sobre todo el contraste que viene después en un tiempo que pareciera como más bien como un verano frío. Sí. Como hay una escena en la playa, que no voy a hablar más de ella, pero hay una escena en una playa muy fría, que obviamente como mexicana para mí eso es rarísimo, como que no concibo claro que una playa esté fría, pero bueno, existen evidentemente. Y creo que ese es el momento del presente, es un verano entre comillas, porque se siente más frío que la Navidad. Y al final creo que es un poco la infancia. De repente así se siente. Ya me estoy poniendo existencialista, ya voy a parar aquí. Pero básicamente tiene estos dos momentos, por eso está aquí en esta lista, porque sobre todo una buena parte de la película gira alrededor de ciertos motivos y momentos navideños o del invierno. Sí, de acuerdo. Y estoy de acuerdo contigo con lo que mencionas, conceptualizar la Navidad como una parte de la infancia, y me gusta de hecho el contraste, incluso hasta irónico, de que en el verano la playa esté fría, ¿no? Y solitaria y triste. Esta película, por supuesto que atraviesa por la época navideña y por motivos navideños y el árbol y todo esto, pero creo que al igual que en el episodio anterior que estuvimos Andrea y yo platicando, que lo que hace esta película navideña es otra vez la atmósfera, el sentimiento, lo que te transmite, termina siendo el valor, ¿no? de la unidad entre las hermanas, entre la familia en general, pero principalmente entre las hermanas March. De hecho, esto queda clarísimo, o sea, al equipo de mercadotecnia le quedó clarísimo cuando se hizo esta película, porque la estrenaron para las navidades ya no es una, bueno, para las fiestas sí. Relacionadas como con la Navidad y diferentes festejos de diferentes creencias, allá en el 2019. Porque aparte es muy significado con la Navidad en la cultura, o sea, es un libro estadounidense, entonces tiene un buen peso y como que está muy hilado desde siempre a la Navidad, entonces pues obviamente iban a aprovechar eso. Yo también hubiera hecho lo mismo. Sí, entonces claro, la estrenaron esos tiempos. Entonces no es solo una idea loca de Raúl y mía que esta película tiene que ver mucho con Navidad, aunque no gira para nada alrededor de la Navidad. Lo voy a comentar. Yo no soy como súper fan de la Navidad, pero esta película no me empalaga para nada. Stuck in Love tampoco, porque al final no tienen que ver realmente con eso, simplemente es el momento en el que están pasando, y creo que los momentos navideños que se recuperan son tan genuinos que gustan, incluso si no eres como muy fan de la Navidad como yo, te puede gustar. De hecho, quería decir que esta película es como una comfort movie, que son este tipo de películas que quieres ver como para curarte tantito el alma de todos los horrores que existen allá afuera, en el mundo. Entonces es verla y como que la ves con tu cobijita y con tu té o tu chocolate. Si tú eres fan de la Navidad, es una película muy buena para estarla viendo el 25 de diciembre. Así como que en la mañanita, cuando todavía traes tu pijama, quieres ver algo como lindo. También hay que decirlo, la película sí tiene sus momentos tristes, es lo que te iba a pero eso mencionar. la enriquece más, la hace más compleja. No, esto no es un spoiler, ¿ok? No voy a decir más. O sea, gente que diga,
O más bien, siento que la única gente que se puede espantar que al yo decir eso va a ser un spoiler, es gente que ya la vio. Las demás personas pues va a decir, bueno, hay un momento triste. Qué raro, una película con un momento triste, nunca pasa. Pero bueno. Es lo que te iba a comentar yo, o sea, me parece una especie de caballo de Troya, o sea, sí es una comfort movie, pero de pronto sí tiene por ahí... te puedes trozar. Sí, de pronto por ahí se saca esos momentos dramáticos que, digo, yo... Lo voy a confesar, el primer acercamiento que tuve con Little Women fue esta película justo de 2019 y fue perfecto porque pues le agarré el ritmo, o sea, soy el target, ¿no? Está mi ritmo. Si hubiera visto la versión en blanco y negro, me quedo 5 minutos y me voy, o sea, estuvo perfecto conocer Little Women con esta de Greta Gerwig. Y no conocía nada sobre la historia y me agarró desprevenido, o sea, en momentos estaba yo así como de, a ver, pausa tantito, déjenme respirar porque están pasando muchas cosas aquí. Sí, entonces, miren, si están renuentes, que sepan que hay porque no quieren ver nuevamente lo mismo, no es lo mismo. Sí, no hay una garantía de que no. Pero si no han visto nada, también es muy buena forma de entrar al mundo de Mujercitas. La verdad es que yo sí ya había visto la del 94, pero no me imagino lo que es llegar en blanco y ver esa película porque quiero dar como un abrazo a cada persona que haya llegado en blanco a ver esa película porque uno entra bien, jura que va a una cosa y no solo va a eso, aunque al final sí va también a eso. No, me estabas mirando con ojos de lástima, así como de... yo sé todo lo que va a pasar y tú no. Y yo así como bien feliz. Sí. Le decía a Raúl que qué película tan agradable. El meme de no sé si lo va a poder ejemplificar lo suficiente. Seguro lo han visto, pero no sé si lo voy a explicar bien. Es este meme en el que Bob Esponja está al fondo de la imagen limpiando una mesa y a través de una ventana lo están viendo Don Cangrejo y Calamardo y es el, ¿cómo le decimos? ¿Cómo se lo decimos, señor? Entonces yo estaba así como con Raúl ¿y cómo le decimos? Porque él obviamente iba a otra cosa y yo así como... Bien inocente. Está bien. Pero sí debe ser una cosa bien interesante verla desde cero. Sí, no, de hecho estuvo mejor. O sea, haber entrado sin saber nada. Sí, por favor, ¿en dónde me apunto? O sea, en cualquier película creo que es mejor entrar sin saber nada. Y con esta en particular fue una súper ventaja porque sí, me agarró desprevenido con los golpes. Otra cosa que quiero mencionar sobre esta película son los personajes. Y creo que los personajes son también una cosa muy importante aquí, porque son personajes que se sienten reales. De hecho, digo, como nos mencionas, está basado en la vida de Luisa. Se sienten reales porque ella los escribió desde su experiencia, por supuesto. Y a la hora de traducirlo al guión, Greta hizo lo mismo, seguramente con sus propias experiencias. En algún momento cuando platicábamos la película me comentabas que parecía una pijamada entre hermanas y que así fue sacando la historia, ¿no? Y también el carácter, ¿no? De estos personajes, que también es complicado verlo en la pantalla, principalmente, pero no exclusivamente, el de Joe. Y bueno, todo lo que viene, todo lo que se va desprendiendo de ahí, que más adelante también quiero comentar. Sí, a mí me gusta mucho esta película por el respeto que le tiene a los personajes femeninos. Uh-huh. Vivimos en una época en el cual, a falta de representación femenina, lo que se ha querido hacer es, bueno, vamos a meter mujeres, pero porque no saben escribir mujeres. Uh-huh. Y cometen el error de hacerlas perfectas, como nunca se enojan, sí. Todo saben, todo conocen, nada hacen mal, no toman ninguna decisión cuestionable y uh-huh. No es cierto, no somos, les juro que no somos así, o sea, sí, también la regamos, también, exactamente, también nos enojamos, también tomamos decisiones cuestionables, también podemos llegar a sentir coraje, angustia, dolor, ganas de vengarse. Entonces, esta película
respeta mucho los sentimientos y las emociones y las complejidades que puede tener una mujer y que puede tener una mujer especialmente en esa época, porque pues es de esa época, ¿no? Bueno, está ambientada en esa época. Y algo que también me gusta de esta versión específicamente es que siempre hay cierto protagonismo por parte de Jo March. Sí. Es normal, o sea, después de todo en el libro sí es un poco como pues, básicamente la protagonista, pero sí, algunas personas que han interactuado con la historia, que la han adaptado, cometen el error de pensar que solo Jo, a ser el personaje más fácil de identificarse por parte de la audiencia o que más resuena con los valores que tenemos el día de hoy o con los ideales que tenemos el día de hoy, significa que es la única válida, ¿no? Y que los sueños o las decisiones de las otras hermanas no lo son. Y esta película no. Esta película trata de no girar la historia alrededor de Jo y de repente ya vamos a mostrar un poquito de ella y un poquito de ella. No, obviamente hay un protagonismo, por supuesto, y está bien, pero sí trata de también darle sus momentos a cada una de las hermanas y de respetar las decisiones de cada una de las hermanas, y no porque una hermana desee tener el asunto más tradicional significa que por ello es menos válida o que sus sueños son malos. Claro que no, claro. Si es lo que ella quiere, pues es lo que ella quiere y punto. Entonces de esta versión me gusta mucho que procura a todos sus personajes femeninos. Y sí, y también me gusta ver, insisto, personajes femeninos que se atreven a ser caóticos y que se atreven a ser a enojarse y a vengarse también, incluso, porque son emociones totalmente humanas. Especialmente cuando eres un infante y todavía no te desarrolla bien el cerebro y haces cosas por mero impulso, porque pues todavía no se te desarrolla bien el cerebro. Sí, claro, que también es algo a tomar en cuenta, ¿no? O sea, son personajes que están atravesando una etapa de adolescencia prácticamente, entonces es importante tenerlo en cuenta porque suceden este tipo de situaciones, o sea, hay personajes que hacen de pronto berrinches y se ven muy infantiles o que se enojan de manera muy impulsiva o hacen este tipo de cosas. Pero sí, lo que mencionas es algo que yo también quería destacar, que se respeta mucho las emociones de estos personajes y que los retratan de manera muy natural, ¿no? O sea, no los cuidan en ese aspecto de decir, ay no, para que no se vea muy agresivo o que no se vea como que, no sé, que lo puedan identificar como si fuera un personaje malo, sino que los dejan simplemente actuar como actuaría una persona normal, o sea. También algo que me gusta, y no es spoiler para nada, es que todo el tiempo te hace consciente sobre que con todo y que puede tener una edición más moderna y un ritmo más cercano a lo que hoy consumimos, lo cierto es que sigue siendo una historia que está ambientada por allá por 1800 y que las personajes están pasando por conflictos y momentos que las mujeres vivían en ese momento y que a la fecha, tristemente, muchas siguen viviendo. Sí, claro. Entonces me gusta que todo el tiempo te deja súper consciente sobre cómo es la situación económica y cómo el casarse no es, ay, me quiero casar, es más bien de necesito sobrevivir. Es muy raro que pueda tener un trabajo, es muy raro que me pueda mantener, y en el momento en el que me case, todo lo que soy dejo de ser yo y se le da a mi esposo. Todo se convierte en propiedad para él, incluyéndome, y no tengo de otra. Y sobre todo si quiero mantener a mi familia, que son puras mujeres, y que tampoco van a tener de otra. Entonces me gusta eso, porque hay películas que simplemente te dan un poquito de eso, pero no lo tocan realmente mucho. Y más bien se centran en como, no, es que se tiene que casar, pero no te dejan bien en claro que realmente es casarse o morirse de hambre. Casarse o morirse de hambre. O sea, es como si ustedes ahorita en la actualidad, como si nosotros dijéramos, no voy a trabajar. O sea, es más o menos el equivalente, no voy a trabajar. No voy a obtener ingresos. Por supuesto que vamos a trabajar de alguna u otra forma, porque si no vamos a ser, pues básicamente personas que vamos a depender de otras personas, y eso tampoco es bueno. Sí. Porque eso puede llegar en el momento en el que tengamos algún descontento con la persona que nos está manteniendo. No, esto se va a
se va a hacer una cosa terrible. Entonces, me gusta que al menos como hay un momento en el que lo deja muy claro, pero existen otros 2 momentos en el que se habla acerca de eso, acerca de la importancia de casarse, no como simplemente algo romántico, que tampoco está mal, sino también como lo que es un acuerdo económico, es un contrato. Sí, claro, es un trámite. Es una forma de sobrevivir, y para la mayoría de las mujeres en ese momento la única forma de sobrevivir. Sí, claro, de acuerdo. Los personajes masculinos en esta película tienen un rol muy distinto al que estamos acostumbrados. Son contados, hay por ahí algunos que están de hecho para marcar la diferencia entre lo que es más tradicional y lo que termina no siéndolo, pero creo que la mayoría son la diferencia. En el caso del papá de las hijas protagonistas, me parece que es una figura paterna muy distinta a la que generalmente vemos retratada en el cine, mucho más cálida, mucho más abierta, más sensible. Y lo mismo con el caso del profesor y el caso de Laurie. Sí, les da una flexibilidad que en otros lados no tenemos para los personajes masculinos, igual que lo hizo con los personajes femeninos. Entonces también por eso logro apreciar, porque sí recuerdo la versión del 94 no ocurría tanto esto. De hecho, sí. Raúl y yo bromeamos mucho sobre el Laurie del 94, porque creo que todavía no la ha visto, pero ha visto unos fragmentos y me ha dicho, ese hombre parece un psicópata. Yo así como de, sí. Ah, no, sí, pero sí, ya la vi. Ah, ¿ya la viste? Sí, por supuesto. Ok, vale. Ok, bueno, con más razón, sí. Es que, si ven la versión del 94, Christian Bale interpreta a Laurie, y es que después de verlo en American Psycho, no vuelves a ver a Christian Bale de la misma forma. Tengo que decir, yo no he visto American Psycho y aún así me dio miedo ese Laurie, bueno, o sea, que ya va más allá de la percepción anterior que tengas de él. Es que sí está como medio raro. Pero tengo entendido que de hecho en el libro es como más malcriadón todavía. Entonces, sí, es probable. Pues quién sabe, son interpretaciones. Pero sí. Bueno, esto va más bien este comentario para las personas que ya están familiarizadas con Mujercitas. Ya sea otras versiones de las películas o el libro, ¿no? Lo que también me gusta de esta película es que le logra hacer justicia un poco más a Amy. Amy siempre es vista de una forma mucho más como una antagonista. Y bueno, para quien no la haya visto, Amy es una de las hermanas. En esta película está interpretada por Florence Pugh. Y bueno, ella es la hermana menor y de alguna forma pues es como la más malcriadilla de todas. Sí. Realmente ellas no son tanto malcriadas, pero viven mucho la situación en la que están paradas o en la que estuvieron paradas. Por ejemplo, la hermana mayor, como todavía le tocaron algunas de las, vamos a decir, de las bondades de cuando su familia le iba bien, pues sí, está consciente de que eso existe y lo extraña de repente. Entonces ahí tiene algunos conflictos con eso porque ya no está en esa situación. Luego tenemos a Jo March, que es la protagonista, interpretada por Saoirse Ronan. Estoy segura que no dije bien su nombre. Siempre lo anda aclarando en entrevistas así como de Saoirse Ronan. Sí me he puesto a estudiar cómo pronunciar ese nombre porque ya es como un chiste que nadie lo puede pronunciar, ¿verdad? My name's Saoirse Ronan. Saoirse. It's Saoirse with an R, not Saoirse with an R, cause Saoirse with an R goes or not R. It's sh instead of E, simple as can be, see Saoirse. Y luego tenemos finalmente a Beth March, que es la más tranquila de todas, y bueno, Amy March, que era la que les decía. Generalmente Amy es vista de una forma muy antagonista y como la insoportable, pero acá creo que realmente la aterriza en el momento en el que ella está, en quién es y en las responsabilidades que tiene respecto a su familia, que un personaje le deja muy clara en una escena. Entonces, independientemente de su forma de ser, también otra vez, al igual que el resto de las hermanas, las logra llevar a un lugar donde tiene una coherencia muy grande como son, con lo que han vivido y con el contexto que tienen. Que eso obviamente es buena escritura, pero también es un respeto a los personajes. Sí, de acuerdo. Con esto de Amy, es un caso muy extraño. Mira, yo entré sin saber nada
me agradó y de hecho me gustó el personaje de Amy. No sé qué tanto tenga que ver que sea ya una bola de nieve cultural que se viene arrastrando desde no sé desde dónde, no sé si desde el libro, porque incluso cuando vi la película del 94, ahí la interpreta Kirsten Dunst. Con esa chiquita, Y sí. tampoco me parece, sí, muy pequeña, y tampoco me parece un personaje, o sea, desagradable, o sea, es una niña, y después vemos el brinco cuando es ya una adulta, y no me parece un personaje desagradable, me parece que a lo mejor tiene que ver con la percepción social, así como de, ay, Amy, digo, desde mi perspectiva. Tristemente como que nos es muy fácil odiar a los niños pequeños, como todavía no se acomodan a las reglas de la sociedad, como que nos pueden desesperar mucho. Entonces es muy fácil que un personaje infantil sea un personaje fastidioso. Y como que ya llevamos esa idea desde hace mucho tiempo. Pero Sí. aparte también, desde que yo empecé a conocer el libro y empecé a ver gente que hablaba del libro, sí era así como, ay, Amy esto, ay, qué horror Amy, y Amy el otro, y la consentida, y la interesada, y la no sé qué. Y acá pues más bien te dejan muy en claro ciertos elementos de ella y como que le hace justicia a Amy y otra vez insisto, le hace justicia al resto de las hermanas. Joan March siempre ha sido retratada de una forma más positiva. interesante o más positiva, gracias, pero en este caso logra hacer eso mismo con las otras 3 hermanas. Sí, de acuerdo. Y el backstory que les da Greta también me gusta bastante. Como que logras tener cierta empatía con cada una de ellas. Sí. Otra cosa, y como último detalle de Little Women que quiero rescatar, es la música compuesta por Alexandre Desplat, que es un compositor que ya ha hecho música para las 2 últimas películas de Harry Potter, ha hecho Crepúsculo, ha hecho La forma del agua. O sea, digamos que ya tiene su experiencia. Creo que acierta Greta al escoger a Alexandre porque tiene una forma particular de componer y de crear ambientes que le queda a la perfección aquí a Little Women. Él ha trabajado también incluso para Wes Anderson, entonces esto de crear mundos sonoros se le da muy bien y creo que aquí acierta con la elección de compositor. Bueno, Filmers, eso fue todo por el episodio de hoy, el episodio de Little Women. Andrea, ¿dónde te podemos encontrar? Tengo una cápsula en la que analizo fenómenos de la cultura pop. Esto puede ir desde hablar de alguna serie, pero también hablar sobre algunas tradiciones que tenemos, como todo el rollo del anillo de compromiso, también analizar qué impactos han tenido las películas sobre los animales que compramos y bueno, un montón de cosas y de temas súper variados. Si les interesa saber sobre Disney como empresa, allí pueden ir. Si les interesa saber sobre Coca-Cola como empresa, lo que ha impactado y lo que ha influido, también pueden allí encontrar. Y bueno, básicamente lo que tienen que hacer es abrir Spotify, poner S-Pop y ahí va a salir mi cápsula. Ya lo saben, Filmers. Si están interesados en la cultura pop, busquen en Spotify S-Pop, suscríbanse y ahí en la parte donde está la campanita de su aplicación de Spotify les va a aparecer cuando tenga nuevos episodios. Ann, qué gusto tenerte por aquí platicando. Me encanta que expliques eso porque, perdón te interrumpí, pero lo voy a confesar aquí. Yo no sabía eso. Yo sigo de, ¿por qué nunca puedo ver qué cosas aparecen? Entonces hasta que Raúl me dijo, aparece esta parte yo de, ok, bueno. Pero bueno, no, al contrario. Gracias nuevamente por invitarme. La verdad es que hablar de Mujercitas, no. Tratamos, de verdad que lo intentamos hablar sin ningún tipo de spoiler o sin desmenuzar, porque a mí me gusta hablar las cosas desmenuzándolas, pero sí. Estamos muy conscientes de que esta es una recomendación y no queríamos dar spoilers. Entonces, bueno, nos fuimos como por la orillita, pero lo cierto es que yo podría hablar como 80,000 horas. Entonces, gracias por invitarme a hablar de esta película que le tengo un cariño, sobre todo, no sé, le tengo un cariño a esta película. Entonces, bueno. No, al contrario, gracias a ti por estar aquí platicando con nosotros. Si a ustedes les interesa escuchar un episodio de Mujercitas con spoilers, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Si es así, no me cuesta nada, No me cuesta nada. Gracias, Filmers, por darle play a este episodio. Gracias, Ann, por estar con nosotros. Y nos escuchamos en la próxima recomendación. Bye.